Ok. Buenos días. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe, se escucha. Ok, gracias, Oscar. Adrián, como no entregaste la tarea, por favor, lee el enunciado. ¿Qué pasó? Creo que es tu internet, por eso no entregas la tarea. O no sé si sea mi internet. No te preocupes, Adrián. Vamos a ver. Vamos a probar con Lisa. Lisa Hernández, ¿estás ahí? Tampoco te escucho. Castillo Flores. Sí, profe. Ah, a ti sí te escucho. ¿Podrías leer el enunciado, por favor? Sí. Considera una pared plana grande de espesor L de 0.4 metros, conductividad térmica K de 1.8 watts entre metro por Celsius, y área superficial a 30 metros cuadrados. El lado izquierdo de la pared se mantiene a una temperatura constante de 1 a 90 grados centígrados, en tanto que el derecho pierde el calor por convección hacia el aire circundante, que está a 25 grados centígrados, con un coeficiente de transferencia de calor de H igual a 24 watts entre metro cuadrado por Celsius. Si se supone una conductividad térmica constante y que no hay generación de calor en la pared, A expresa la Hasta ahí conductividad. estoy, Castillo. Ah, Gracias, porque aquí. si no te vas a cansar. Tranquilo. Tranquila, perdón. Así es, ¿no? Ahí la primera parte del enunciado describe pues el problema, que es una pared plana. Habla que es grande, ¿no? Esto es, hay algunas palabras clave que determinan, pues, bueno, en este caso no, porque da el área perpendicular al flujo de calor. Habla de dos lados, de un lado izquierdo y de un lado derecho. Del lado izquierdo se tiene una temperatura constante de 90 grados Celsius y del lado derecho existe una pérdida de calor por convección, donde recuerden que el mecanismo de convección tiene la característica de que se lleva a cabo entre un fluido y una superficie. Entonces, es lógico que la temperatura del fluido va a ser, bueno, depende de la dirección del flujo de calor, ¿no? Pero va a ser diferente a la de la superficie. Y también existe un coeficiente de transferencia de calor por convección que está determinado por las condiciones particulares del fluido. Esas condiciones pues las vamos a ver en la siguiente unidad. La velocidad, el número de Reynolds, el número de Prandtl, todos esos números nos van a permitir calcular ese coeficiente. Ahorita, pues, como se están acostumbrando a la terminología, a identificar el fenómeno, pues H, que en este caso es el coeficiente de transferencia de calor por convección, es igual a 24 watts metro cuadrado, grados Celsius. Entonces, vamos a robarnos un diagrama que está, bueno, este diagrama. Bueno, yo creo que no nos va a servir ningún diagrama. Me va a tocar hacer un diagrama. Entonces, déjenme, ustedes copien el ejercicio en lo que yo hago el diagrama. El diagrama debería de ser solamente un rectángulo. De un lado voy a tener una superficie a una temperatura. Y del otro lado voy a tener una superficie a otra temperatura. ¿Están de acuerdo? Ahí. Ya les moví el ejercicio. A ver ahí. Y las superficies que están
los extremos está totalmente aislado. Y les voy a poner que, vamos a escribirlo, la temperatura 1 es igual a 90 grados Celsius. Y esta es la superficie izquierda, ¿no? Es más interior. Aquí hay una distancia. Aquí dice que L es igual a 0.4. L es igual a 0.4 metros. Este L es esa distancia que está ahí, que va en negro. Y del otro lado tenemos el coeficiente de convección H igual a 24 watts metro cuadrado grado Celsius. ¿Okay? Pero estas son las condiciones del fluido externo. De igual forma, tenemos una temperatura del fluido. En este caso es una temperatura infinita. Es igual a 25 grados Celsius. Esta temperatura infinita, recuerden que es la temperatura del fluido circundante. Todo esto pues está en color, no sé, color azul cielo. Esta definición. Y aquí debería de ir el fluido, ¿no? Ese es aire. Bueno, ni siquiera dice si es, sí es aire. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? Todo es sencillo, ¿no? Es claro. ¿Sí, Grecia? Grecia Consuelo Chávez. Sí, profe. ¿Podrías ayudarme con lo que nos pide? Desde si se supone una pared, digo una conductividad térmica, si se supone una conductividad térmica. Ok. ¿Lo leo? Sí, por favor. Si se supone una conductividad térmica constante y que no hay generación de calor en la pared. A. Exprese la ecuación diferencial y las condiciones de frontera para una conductividad unidimensional de calor en estado estacionario a través de la pared. B. Obtenga una relación para la variación de la temperatura en la pared mediante la solución de la ecuación diferencial. Y C. Evalúe la razón de la transferencia de calor a través de la misma. Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar. Todavía me faltan algunos datos por poner ahí en mi diagrama. ¿Sí están de acuerdo? Me falta, caray, el área, que es igual a 30 metros cuadrados. Esta área, pues es una área transversal, ¿no? La comparten ambas caras. Voy a poner de este lado. Y también hay una propiedad que es la conductividad térmica. La conductividad térmica, pues es característica de ¿quién? ¿Ruido? Sí. ¿Del material? ¿Tú qué dices, Julissa? ¿El aire tiene conductividad térmica? ¿Sí o no? No sé, profe. No sabes si tiene conductividad térmica el aire. ¿Tú qué dices, Goretti? López, ¿sí tiene conductividad térmica el aire o no? No
no sé, tal vez sí. Tal vez sí. ¿En qué condiciones podría tener o se podría considerar que tenga conductividad térmica el aire? Michelle. Ahí había una característica principal que vimos en la unidad 1. El fluido tiene que estar en ciertas condiciones para poder tomar esa conductividad térmica. ¿En movimiento o estático? ¿Tú qué dices, Michelle? Michelle Lara, porque creo que hay dos Michelle. Perdón, pues yo me imagino que estático. ¿Te imaginas bien? Porque, pues, si el fluido es estático, pues se va a comportar como otro material que está adyacente a otro material para que exista un flujo de calor. Paloma, ¿qué dirección tiene el flujo de calor? Si yo marcara en esta... Bueno, voy a marcar mi dirección, pero necesito que me digas qué sentido. Dame un segundo, porque me estoy peleando aquí con Whiteboard. Entonces, si yo digo que para allá es X, esa es la dirección, ¿qué sentido tiene el flujo de calor? O sea, aquí tengo que trazar una línea que va así. La pregunta es, ¿la flecha va a la derecha o a la izquierda? Si va a la derecha o a la izquierda. Ajá. El sentido va, tengo que poner la flecha hacia allá o hacia allá para darle sentido a ese vector. Ay, profe, no sé. Recuerden que este vector que estoy marcando aquí es el flujo de calor. Es el flujo de calor. Profe, Dime, sería hacia la izquierda, ¿no? hacia la izquierda, Porque va de así. menor a mayor. Va de menor a mayor. O sea que si yo tengo una taza de café a una temperatura de 80 grados Celsius, ¿el flujo de calor va del medio ambiente a la taza? Es al revés, ¿no, profe? ¿Es al Sí, profe, revés? es al ¿O es al revés. revés? ¿Es hacia allá? A ver, pístelo. ¿Qué les dice la definición? A ver, déjenme le muevo en la lista. Porque... Cindy, ¿qué les dice la definición de transferencia de calor? Era el intercambio térmico. Ay, profe, ya no me acuerdo. Intercambio térmico donde hay menos calor, de donde hay más calor hacia donde hay menos calor. Algo así, no me acuerdo bien. Lo vimos hace 2 semanas. A ver, Ay, sí. no se preocupen. Es que yo sé que esa información no la, o sea, no se les queda así grabada. ¿Tú qué dices, Ana? ¿Te sabes la definición de transferencia de calor? Ana Valeria. Porque acuérdense que es lo que les dije, es lo mínimo que se tienen que aprender cuando pasen este curso. A ver, Adrián, dime. La de transferencia de calor es energía térmica en tránsito por diferencia espacial de temperaturas. Muy bien. Es lo que se tiene que aprender, es la energía térmica en tránsito. Ahí está la energía térmica en tránsito, debido a una diferencia de temperaturas por un espaciamiento, sí, básicamente por un espaciamiento. Ahí está, diferencia de temperaturas de 90 a 25. Aquí hay un pequeño detalle que yo veo que es bien importante de las definiciones que se tienen que aprender los alumnos. La segunda ley de la termodinámica dice que la energía tiene calidad y cantidad. De igual forma, también habla de una dirección y un sentido.
¿sí? Habla de los procesos reversibles y cosas así que tuvieron que haber visto en termodinámica. Y este es uno de ellos. Esto es un clásico ejemplo de termodinámica que les dice cuál es la dirección del mecanismo de transferencia de calor. La dirección y el sentido es de mayor temperatura a menor temperatura. Se acabó. Hacia allá es hacia la derecha. O sea, más bien, el vector tiene que estar, o bueno, la flechita tiene que estar del lado derecho. ¿Por qué? Porque va de mayor a menor. ¿Sale? Entonces, es bien importante que sepan interpretar estas cosas porque pues, es lo básico de transferencia de calor. Entonces, sí necesito preguntarles más seguido porque ya vi que nos ponemos a resolver ecuaciones diferenciales parciales de segundo grado y no, todavía les cuesta un poquito de trabajo la conceptualización, la definición de los términos. Entonces, necesito que se pongan a estudiar, ¿sale? La conductividad térmica es la capacidad de un material para transferir energía. El coeficiente de convección es la capacidad que tiene el fluido para extraer o para hacer energía térmica. ¿Cuál es la ley de... ¿Qué dice la ley de enfriamiento de Newton, Beltrán? Beltrán Emanuel. Erika. Es la fórmula que utilizamos para la convección. No supe quién me contestó. Bueno. Entonces, necesito que se pongan a estudiar. Erika Martínez, ¿estás ahí? No está. Francisco Vázquez, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí. ¿Tú qué dices? ¿Qué significa eso de se supone una conductividad térmica constante y no hay generación en la pared? ¿Qué significa que no haya generación en la pared? Pues que de la pared nos está expulsando calor hacia el ambiente, profe. Bueno, aquí se ve que sí se está expulsando calor, porque está transmitiendo, pero no está generando. ¿Ok? Muy bien. Dice, para una conducción unidimensional en estado estacionario. ¿Qué es el estado estacionario, Jacqueline Álvarez? Que las condiciones permanecen constantes. Que las variables, o en este caso la temperatura, van a permanecer constante. Aquí cabe mencionar que cuando ustedes ven este término de estado estacionario, este término, tienen que buscar un término que esté en función del tiempo. El único término que está en función del tiempo es el término transitorio. Entonces el término transitorio no va a existir porque es estado estacionario. Hay dos, ¿sí? Estado estacionario y estado transitorio. Vamos a ver, sí me gustaría describirlo porque es el estado transitorio, es aquel donde la temperatura varía en el tiempo. ¿Sí? Ese es uno. Y el otro es algo similar. Es el estado estacionario. Es aquel donde la temperatura no varía con el tiempo. Entonces, su compañero Francisco dice que no hay generación, entonces este término es goodbye. Si es estacionario, este término también goodbye. Aquí les dice bien claro que es una conducción unidimensional. Si es unidimensional, pues solamente tenemos X, la dirección en X.
Por lo tanto, este y este término se van. 0, 0, 0, 0. ¿Sale? ¿Hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿O todo es claro? Vamos bien. Ok, ok. Ok, entonces, para no volver a escribir, me voy a traer esta ecuación que tengo aquí, control C, V, que aquí es esto, y voy a traerme esta ecuación, control C. De hecho, no voy a traer todas las ecuaciones. A ver. Todas estas ecuaciones me sirven. Aquí. Todas estas están aquí. Pegar y pegar. Encima. Entonces, lo que tengo que hacer, o bueno, de la ecuación original, de la ecuación general de transferencia de calor por conducción, que es esta que ustedes ven aquí, voy a tener que esta ecuación, simplemente, esta es mi ecuación diferencial, dice, exprese la ecuación diferencial, esa es mi ecuación diferencial. ¿Y las condiciones de frontera? Ah, las condiciones de frontera, pues primero tengo que hacer algunas, bueno, tengo que integrar, ¿no? Y al integrar, yo voy a tener esta condición de frontera, la primera condición de frontera que es C1 de X, aquí la voy a poner, porque ese es el resultado del inciso A. Pero ahora bien, el flujo de calor, tengo dos mecanismos, ¿no? Más bien, les voy a preguntar, ya les contesté la pregunta. ¿Cuántos mecanismos hay aquí en este proceso de transferencia de calor? Convección y conducción. Convección y conducción. Eh, ¿Cuál es la ley que describe el mecanismo de conducción, Ulises? ¿Dónde, profe? ¿Cuál es la ley que describe el mecanismo de transferencia de calor por conducción? La de Fourier. La ecuación de La Fourier. ley de Fourier, muy bien. Entonces, para la ley de Fourier dice que tengo que tener la conductividad térmica y dos temperaturas, ¿no? Pero ahí no tengo dos temperaturas. Lo que tengo realmente, bueno, vamos a ver. ¿Cómo pudiéramos poner ese flujo de calor? Ok, ok. Vamos a ver. Tengo dos ecuaciones. La primera de ellas dice que el flujo de calor va a ser igual a menos la conductividad térmica por el diferencial de la temperatura con respecto al diferencial de la posición. ¿Sí? Ese es uno, es la ecuación de Fourier. Y del otro lado tengo que el flujo de calor va a ser igual. ¿Qué dice la ley de enfriamiento de Newton? Gianelli, Tafoya. Es la que describe la transferencia por convección. Ujú. ¿Y cuál es la fórmula? Es Q de convección es igual a H por AS por en la temperatura de superficie menos la temperatura infinita. Sí. Aquí su compañera me dice una ecuación donde involucra A, pero si ustedes pueden observar, pues yo estoy manejando el flujo de calor por unidad de área.
¿sí? Para no meterme en problemas. Entonces, tengo el mecanismo de convección, que es este que está aquí, este es el mecanismo de convección, y tengo el mecanismo de conducción. Entonces, pues es el mismo flujo de calor. A ver, vamos a poner aquí algunas notas para que lo entiendan. Conducción. Voy a poner convección. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que tenemos el mismo calor por unidad de área, tanto en la ecuación convección en conducción. Tendríamos que igualarlas, ¿no? Si yo igualo esta ecuación a esta ecuación, a la ecuación lo voy a cambiar de color, ¿eh? Lo voy a poner de color azul. ¿Sí? ¿No? Entonces, así para que lo noten, eso es convección. Y esto pues, también es convección. ¿Sí? Entonces ahí ya empiezo a relacionar mi gradiente de temperaturas con respecto a la posición, que es este valor que tengo aquí. Ese es mi constante 1. ¿Sí la identifican o no? O sea, déjenme poner algunas. Aquí vamos a poner una. Esto que está aquí. Resulta ser pues esto que está aquí. Es algo muy parecido a lo que ya habíamos hecho, ¿no? Por supuesto, este término azul, pues ya les daban un flujo de calor así súper específico. ¿Sí se acuerdan o no? En los ejercicios anteriores, ¿qué era lo que pasaba? Pues que ya les daban un flujo de calor, miren, aquí está. Este es el flujo de calor, ya, les dicen, no es ese, el flujo de calor. ¿Por qué? Porque es el flujo de calor de entrada. Pero resulta ser que en este caso no tengo un flujo de calor de entrada, me están describiendo un flujo de calor de salida. ¿Sí están de acuerdo o no? A ver, chequenlo. Raúl, ¿tú qué dices, Raúl? ¿Está muy confuso o no está tan confuso? Pues un poquito yo sí me confundir algo con tanta variable. Con tantas variables, pero ya las vimos todas. ¿O cuál no te sabes? A ver, cuéntame. No, sí, o sea, ya igual me confundo, pero más bien como a la hora de estarlas moviendo o acomodando en las ecuaciones. Es que va a ser el mismo, siempre va a ser el mismo. O sea, tienen, para este caso, para la conducción, fíjense muy bien. Cuando tienen una placa, siempre van a tener conducción. ¿Sí? En este caso tienen un flujo de calor que es convección. Entonces es ahí donde tendrían que igualar estas ecuaciones. Como les acabo de mencionar, en los ejercicios anteriores no había convección. No les decían, hay un flujo de calor por convección. Lo que les decía era que había un flujo de calor de entrada. Este flujo de calor de entrada, esta que está aquí es su condición. O sea, esto que está aquí es la condición. Esto también es menos K dt de X.
es igual a un flujo de calor por unidad de área. Ese flujo de calor por unidad de área resulta ser que ya no lo daban. Era el Q mayor sobre el área. 800, ya no lo daba. Ahora, aquí no nos están dando, por eso seleccioné este ejercicio, porque aquí no nos dan ya el flujo de calor, pero sí nos lo están dando, nos están dando un segundo mecanismo, que es el que está en azul, que es convección, que deberá de extraer la energía. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, yo sé que está un poquito tricky, pero necesito que lo vean, que lo entiendan, porque, o sea, van a ser las mismas condiciones. Cuando nos vayamos a cilindros, va a ser lo mismo. Y cuando empecemos a hablar de generación, pues aquí este término ya va a empezar a existir. Y luego la última parte de esta unidad, pues vamos a ver transitorio. Vamos a ver la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces ahorita es esta la ecuación, pero después se le va a agregar el término de generación y luego se le va a agregar el término transitorio. Entonces, necesito que esto les quede bien claro porque pues siguen más términos y más casos y ahorita lo ven así. Ahorita ven ecuaciones con 3 variables, con 2 variables, pero al rato van a ser 6, 7 variables. Es más, ni siquiera estamos tomando en cuenta la radiación. Entonces, sí es importante que entiendan que van a tener que describir y que entender el fenómeno, en este caso, la transferencia de calor por conducción va a ser igual al flujo de calor que está emitiendo a partir de la convección. Y esto es bien común. De hecho, lo vamos a ver. Como son constantes, es un flujo de calor, es como si fuera una velocidad de la rapidez de la transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, estos pasos son fundamentales. ¿Vale? Ahora bien, pues de aquí yo debería de sustituir el valor de C1 y de esta forma voy a obtener pues el valor de C1. Pero, sin embargo, pues yo no podría evaluar el valor de C1 debido a que no conozco de esa ecuación. A ver, cuéntenme. Esta ecuación que tengo aquí para la constante 1, ¿qué es lo que no conozco? Ok, conozco. ¿Sí? Y la temperatura de superficie. Ok, no conozco la temperatura de la superficie. Muy bien. No lo conozco. ¿Cómo lo puedo evaluar? Si la ecuación que tengo aquí, recuerden que esta ecuación es la ecuación general. ¿Sí? Yo digo que la temperatura, aquí voy a evaluar cualquier temperatura en cualquier posición. ¿Qué posición tiene la temperatura? Bueno, ¿qué posición? Yo quiero encontrar la temperatura en la superficie. ¿Sí? ¿Cómo encuentro la temperatura de la superficie, muchachos? ¿Aquí qué debería de ir? Volveríamos a sustituir con la ecuación que está al lado. De este lado, también se sustituye, sí, muy bien. Tengo que poner todo el término ahí, ¿no? O sea, todo lo que... Evaluaremos el X0. Pero la temperatura de la superficie es X0. Es X igual a L. Es X igual a L, muy bien. Vamos a ver.
Esto debería de ir aquí. ¿Están de acuerdo? Porque eso es lo que vale C. Ay, sería toda esa mi ecuación. La temperatura de la superficie va a ser igual a la constante 1. La constante 1 vale pues todo esto que es el coeficiente de convección, la temperatura de la superficie, la temperatura infinito y sobre menos K. Multiplicado, como bien lo dice su compañera, por 0.4, que es el valor de L. Pero otra vez me metí en problemas porque tampoco conozco. De ahí, ahora ya hay más variables que no conozco. No conozco ni la temperatura de la superficie, ni la temperatura de la superficie, ni tampoco la constante 2. La constante 2, pues sí la podría conocer, ¿verdad? Porque tengo una segunda condición. ¿Qué dice mi segunda condición? Tengo un flujo de calor y también tengo una temperatura. La temperatura está en una ubicación. Como bien creo que lo decía su compañero Adrián, la temperatura en uno, ¿a qué va a ser igual, Julissa? Yo evalúo mi ecuación general, aquí la evalúo a repetir, y digo, quiero la temperatura en 1. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuánto vale X, Julissa? La temperatura 1 es la temperatura que está del lado izquierdo de mi diagrama. ¿Cuánto vale X ahí? Pues 90, ¿no? No, la temperatura vale 90, pero ¿y X? 0.4. A ver, si aquí está la superficie 1, aquí estoy evaluando 0.4 es hasta acá. Esta temperatura de la superficie, aquí X es igual a 0.4. Aquí, ¿cuánto vale X, Teresa? 0. Sí, es muy bien. Es 0. Entonces, si yo quiero aplicar mi ecuación donde digo la temperatura 1 es igual a la constante 1 multiplicado por la posición 1, pues ¿saben qué? Pues vuelvo a sustituir, ¿no? Vuelvo a sustituir los valores que ya tenía, que me acaba de decir su compañera. Dice que la temperatura 1 es igual a 90 grados Celsius. Esa es mi primera condición. ¿Y en qué posición está? Pues está en posición 1, que es igual a 0. Entonces, tendría que sustituir los valores donde aquí tendría 90 grados Celsius, aquí tendría 0, y creo que ya encontré un valor, ¿no? Ya vi la luz. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Hasta ahí. ¿Ya tengo C2? Entonces, si ya tengo C2, pues ya hay una forma en que yo puedo evaluar la temperatura superficial. Porque ya conozco H, porque ya conozco la temperatura infinita, porque conozco la conductividad térmica y porque conozco pues, la posición, porque estoy evaluando la posición. ¿Sí? ¿Cómo evalué esa posición? Creo que me hace falta ponerles estas condiciones, ¿no? Aquí. Esa es la ecuación general y tengo que evaluar la temperatura 2 o la temperatura de la superficie. Le voy a poner aquí temperatura de la superficie que no conozco. Bueno, le voy a poner 2. Tener ese, pero no la conozco. No la conozco. Y X en la superficie resulta ser que es 0.4. ¿Están de acuerdo? Bueno. Entonces, ¿cuánto vale la temperatura, muchachos? La temperatura de la superficie. Vamos a hacerlo, ¿no?
Déjenme ver. Entonces, ya este término. A ver, a ver. ¿Dónde está la temperatura? Aquí está. Ya voy a poner el valor de L, que es 0.4. Y también voy a poner el valor de C2. Ustedes ya saben que vale 90 grados Celsius. Entonces, la temperatura de la superficie vale C1 C1 por L más 90. Esta temperatura de la superficie es esta temperatura de la superficie. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner esto es valor. Sí, ¿no? Ok, este término lo tendré que desarrollar. Vamos a ver. El término es C1 es igual a H que multiplica C1 que multiplica a L más H que multiplica a 90 menos H que multiplica a T infinito. Y todo esto aquí me va a tocar regresar el menos K. ¿Sí? Es que si menos K, resulta ser que si yo pongo este término aquí, que aquí es negativo, yo tendré que factorizar C1, aquí C1, vamos a factorizar, porque multiplica CHL, y luego todo eso, ahora sí lo paso dividiendo. Esto pasa dividiendo. Y esto también lo podría factorizar, ¿no? Ya 90, menos la temperatura infinito, multiplicar a H. H que nos pasa, a ver si no me equivoqué. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, fíjate que esa ecuación no lo iba a poder resolver. Esta que está aquí. O sea, esto que está aquí en azul no me sirve. Es que esto que está en azul es uno me queda en función de S y no, o sea, no es la idea.
Es que me debe en función de las variables que tengo, que es todo esto. Sí. Y me debería de ir con control B. Y esa sería la ecuación para entablar la temperatura de la superficie. A ver, chéquenlo. ¿Saben lo que hice o no saben lo que hice? Aquí, de la ecuación de movimiento de Newton de la conversión de igualar los flujos de calor, lo que tenía que haber hecho fue primero sustituir la temperatura superficial desde la ecuación general. Una vez que tengo el valor de la temperatura superficial en función de la constante 1, pues lo sustituyo. Al sustituirlo voy a tener este término que queda en función de C1, pero resulta ser que este C1 lo tengo que sacar de ahí para que me dé toda la ecuación en función de las variables que yo quiero, ¿no? Entonces C1 vale todo esto. Y ahora sí, cuando aplique de nuevo la ecuación, pues a esta ecuación que tengo aquí, C1 ya lo puedo conocer porque tengo H, tengo 90, tengo la temperatura de fluido, tengo la actividad, tengo H, tengo nivel, todo lo tengo, ya es lo que aquí ya se sustituye. ¿Sí ven? No lo ven. A ver, chéquenlo por favor, porque por irme tanto en la explicación me perdí. No se me olvidó más bien que tenía que hacer esto. Esto, más bien esto que está aquí en negro, lo tenía que haber sustituido. A ver, chéquenlo. ¿Qué dicen? ¿Sí o que no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué piensan? ¿Está bien? Resistencia, suelo, licencia, bien. Sí, profe. Sí, se me pasó. Se me pasó ese. Cuando llegué allí, es sencillo, pero sí se tiene que aprender. Se tiene que aprender los pasos, bueno, no los pasos, sino. Pues aquí está mucho más complicado, ¿no? Tener dos S, vamos a empezar a hacer. Entonces, un paso antes que es la constante 1. Bueno, el coeficiente 1 lo debimos de haber sustituido para que todo quedara en función de C1 y así poderlo despejar y sustituir nuevamente. Y listo. No sé. Ya no me convence que los convencí. A ver si los convencí. A ver si no los convencí. Bueno. Mañana reviso esta parte de la temperatura superficial. Necesito que lo resuelva. Mañana lo retomamos y comenzamos en el laboratorio. ¿Ok? Pero ya tienen que resolver la ecuación. O sea, ya que está la ecuación, tienen que sustituir más bien y encontrar la temperatura superficial. ¿Ok? Está bien, profe. Sí, profe. Bueno, mañana les pregunto y no lo entienden. Luego por hacer
Lo veo, entonces se llama Wi-Fi. ¿Tienes dudas?